Siendo las 7:14 de la noche del 3 de febrero del año 2026, hoy martes, iniciamos esta su segunda clase de sucesión y liberalidades. Ya habíamos hablado brevemente de lo que era una sucesión y exploramos una serie de respuestas que ustedes habían dado al tema de las sucesiones. Habíamos explorado también lo que eran los elementos de la sucesión, que incluían un patrimonio transmitido, la existencia de un difunto y la persona que recibe la herencia, que serían los herederos o sucesores. No llegamos a hablar de si era lo mismo un sucesor que un heredero, pero esa parte la podemos explorar más adelante. También tuvimos la oportunidad de trabajar respecto de evaluar de quiénes tienen calidad para suceder y hablamos de la posibilidad de que una persona sin haber nacido pudiese ser sujeto con derecho para una sucesión. Entonces, por eso, cuando hablamos de quiénes son los herederos, tenemos esta serie de elementos. Tenemos, por ejemplo, que aquí es donde vamos a empezar. Para ser heredero es que siempre una persona física eh, tiene la plena posibilidad de asistir a la herencia. Sin embargo, la persona moral, en principio, no puede suceder a intestar. En casos muy raros, sí para personas morales públicas, por ejemplo, en caso de liberalidades, cuando se quiera dejar vía un legado algo para que caiga, por ejemplo, a UNICEF o al cuerpo de bomberos, pero tiene que tener personalidad plena para que sea exigible esa situación. Ojo, eso es en caso de una liberalidad, es decir, objeto de un testamento o objeto de una donación, no así sucesión sin testamento o ab intestar. Entonces, también habíamos explorado el tema de que la Maestro, legislación... discúlpeme, Ajá, ¿soy yo o es su audio que tiene problemas? Porque yo lo estoy oyendo como eh, entrecortado y ok. no sé si Lo es... de, el, Se oye bien, Miguelina, revisa el suyo. Pues yo voy a salir, maestro, y voy a volver a... ok. Bien, entonces, ya habíamos explorado la posibilidad de lo del hijo concebido, porque si se te permite que sea, si se dice que el que no ha sido concebido aún no puede suceder, en senso contrario, si es concebido tiene vocación sucesoral, pero para que pueda heredar tiene que nacer vivo y viable. Entonces, el día de hoy vamos a explorar, y esa fue una de las preguntas que le hicimos dentro del cuestionario. ¿Qué le pareció el cuestionario, por cierto? Súper bien, maestro, en verdad. Está Perfecto, bien. muy bien. Excelente para uno. Bien, yo quisiera más o menos con sus propias palabras, como ustedes pudieron trabajar levantándome la mano, me digan qué es la indignidad, más o menos. Porque una de las limitantes para no poder heredar es no usted caer indigno. Dígame usted ya nivel. Bueno, maestro, yo entiendo por indignidad que es como una sanción civil contra el causante, según leí. Como que la Ok, indignidad es un conflicto, se podría decir, que, que el sucesor o el heredero tuvo con el de cuyos y esa persona entonces mediante testamento se podría decir lo declaró indigno de su herencia. Corríjame si me equivoco, por favor. bueno, habría que completar un poco la definición. Vamos a ver lo que nos dice Adriana, que tiene la mano levantada. Muy buen punto de partida. Dígame usted, Adriana. Profe, una persona indigna también puede ser alguien que tenga conocimiento de lo sucedido con el de Cuyo, igual de silencio, civilmente por haber ocultado la realidad de la situación, siendo familia de la persona, puede declararse indigna. Ok, pero ¿cuál es el principal fundamento de la indignidad? Si ustedes pudieran detallarlo. Inocencia tiene la mano levantada, dígame. Maestro, buenas noches. No, levanté la mano para decirle que acabo de llegar. Ya se resolvió, por eso entré. Gracias. Excelente. Inocencio, como usted trabajó el cuestionario, ¿qué es la indignidad? Inocencio. La indignidad es más o menos como lo que decía la hermana Janiret, con diferencia de que debe ser
declarado por una sentencia. Debe haber Séame más claro. Soy un cliente en su oficina, Inocencio. ¿Qué es la indignidad? es una persona, por ejemplo, que haya tenido vínculos con el de Cuyo y haya participado en momentos en lo que es el fallecimiento o haya sido parte de lo que hayan perpetrado, que esa persona haya fallecida. Las demás partes se hacen apoderan un sometimiento por dicha acción y de verse demostrado, pues a través de una sentencia declarado, declarar a la persona indigno. Yanire tiene la mano levantada, dígame. Sí, profe. Acerca de eso mismo de la indignidad, que se refiere más bien a una conducta específica que descalifique a una persona para heredar por ciertas acciones que haya cometido. O sea, hay un común denominador. ¿Cuál sería más o menos? La mala conducta, maestro. La mala conducta, que haya incurrido en una conducta que lo vuelva, como su nombre lo indica, indigno. Señores, miren, cuando ustedes quieran conceptualizar en el derecho, lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es, dicen, hay una figura que se llama indignidad. ¿Qué significa fuera del escenario jurídico ser indigno? O sea, una persona que lo que venda es China no va a saber dónde está la indignidad en el Código Civil, pero te puede explicar cómo si un hijo intenta envenenar a un papá, es razonable que la ley diga que esa persona no puede heredar. ¿Por qué? Porque cometió un acto de alta traición con uno de sus progenitores. Mal podría premiársele por esa situación. Entonces, desde ahí, con esa forma de ver las cosas, mejoramos. Cuando hablamos de la indignidad, que muchos de ustedes han acertado en su participación, la indignidad es una figura en nuestra legislación conforme a la cual se les resta a una persona la posibilidad de heredar bienes de un pariente fallecido debido a qué? A ciertas acciones o comportamientos que se consideran inmorales o ilegales. En otras palabras, cuando hablamos de indignidad, nos referimos a la pérdida del derecho a suceder que una persona normalmente tendría como heredero legítimo. Es decir, un hijo que intente matar a su papá o que mate a su papá, ese es el primer ejemplo que da la legislación, no debe ser una persona que pueda heredar. Entonces, esta figura varía según las leyes de cada país o de jurisdicción. Sin embargo, suelen incluir situaciones en las que el heredero haya cometido cierto delito grave contra la persona fallecida, como homicidio, abuso, fraude en relación a la herencia o si han desheredado al pariente fallecido de manera fraudulenta o engañosa. Esta figura de la indignidad ha tenido interesante tratamiento en distintas regulaciones. Y les traje como ejemplo aquí el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de México y el caso de Perú. En el caso, por ejemplo, de Argentina, se regula por el Código Civil y Comercial de la Nación y se regula, por ejemplo, la causa de homicidio o tentativa de homicidio del causante. En el caso, por ejemplo, de que se le acuse falsamente de delitos con pena mayor a 1 año, piensen, por ejemplo, en el caso de como por ejemplo, de Mamas and the Papas, que era un grupo de viejo de música americana, que posteriormente hubo una de las hijas, porque era un grupo como familiar, que acusó al padre de violación sexual. Evidentemente eso no se demostró si era mentira o si es verdad, pero en un escenario donde se muestre de que esa es una falsa acusación, evidentemente que esa persona cae en el rango de la indignidad. En el caso de Chile, Chile le plantea a la indignidad el caso del homicidio. El homicidio va a ser un estándar en todos los estados organizados. También el tema de la acusación falsa. Hay una causal interesante que agregan que es indignidad por adulterio con el cónyuge del causante. Ese sería un drama familiar interesante. Entonces, indignidad por impedir otorgar o revocar testamento. En el caso, por ejemplo, ese mismo caso lo tiene el ordenamiento jurídico mexicano y hay muchos elementos en común.
El caso de la legislación dominicana, la indignidad está regulada por los artículos 727 al 730 del Código Civil Dominicano. ¿Quién me le puede dar lectura al artículo 727 del Código Civil Dominicano para que nos pongamos en materia? Francisco, maestro. Adelante, Francisco. Démosle lectura entonces al artículo 727. Dice el artículo 727, se considera digno de suceder y como tales se excluyen de la sucesión, primero, el que hubiere sido sentenciado por haber asesinado o intentar asesinar a la persona de cuya sucesión se trate. Segundo, el que hubiese dirigido contra este una acusación que se hubiese considerado calumniosa. Y tercero, el heredero mayor de edad que enterado de la muerte violenta de su causaviente, no la hubiese denunciado a la justicia. Muy bien, ahí vemos, por ejemplo, que la legislación dominicana, específicamente el Código Civil, entra en juego con, digamos, tres causales. Asesinato. Miren, por ejemplo, lo delicado del lenguaje. Dice asesinar o intentar asesinar. Desde ahí tenemos un problema. ¿Cuál sería el problema? Que yo le pregunto a ustedes, ¿es lo mismo homicidio que asesinato? No, no lo es. No, Po- Porque el asesinato implica homicidio con circunstancias agravantes, como serían la premeditación y la acechanza. De una lectura superficial, textual a ese artículo, parecería ser que si el homicidio fue producto de una riña entre padre e hijo, no se declara indigno porque lo que tú tienes es un homicida, no un asesino, ante los ojos de la ley. Por eso es que yo siempre creo que es muy importante que a los congresistas, empezando por ahí, se le dé teoría de la legislación. Porque a veces cuando somos muy ligeros con el lenguaje, creamos circunstancias jurídicas que no imaginamos que pueden ser explotadas en justicia. Porque le digo yo a ustedes, un cliente de ustedes acusado de homicidio en base a la prescripción de ese mismo artículo, no lucharían porque le toque su situación sucesoral. Porque ahí dice asesinar o intentar asesinar. Y ese es un tipo penal específico, es un homicidio agravado. Entonces dice aquí el que hubiera dirigido contra esto una acusación que se hubiese considerado calumniosa. Ese segundo apartado considero yo que es una redacción también, si la primera pecaba de utilizar una palabra que puede ser interpretada de forma ambigua, esta segunda parte tiene una dificultad y es la vaguedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensen ustedes en las discusiones que ustedes tengan con sus padres. A veces, muchas veces les reclaman, le pudieran haber reclamado en vida en caso de que se le haya muerto, cosas que no necesariamente se ajustan a la realidad. De conformidad con esa prescripción, esa sola discusión en donde algo que usted haya dicho fuera de compuesto automáticamente se convierte en una persona indigna. No, que tú nunca tuviste ahí para mí. Sí, pero yo tuve dos veces, entonces automáticamente es una calumnia y ahí se activa. Ven por eso, por lo que yo le digo, como que la ley a veces se ve como trivial, muchos elementos y pueden ser objeto de una controversia ante un tribunal de justicia. Y el tercer elemento dice el heredero mayor de edad que, enterado de la muerte violenta de su causaviente, no la hubiese denunciado a la justicia. Evidentemente que ya este es un aspecto muy puntual. Si es menor de edad, no le aplica. Si es mayor de edad, le aplica. Si es menor pero emancipado, hay que ver. Entonces, frente a esa situación, precisamente por esto, es que viene una ley que trata de ampliar estas causales. Dígame usted, Miguelina. Maestro, sí, en ese mismo tenor, cuando un hijo es declarado indigno y es el único heredero para recoger los bienes relictos, y entonces quedan los bienes vagantes o vacantes, quedan. No, Pasa no al Estado. no necesariamente, por eso mismo tenemos que ver cuál sería la línea sucesoral, porque recuerden que a falta de los hijos están los hijos de los hijos, Sí, a sí. falta de todos los descendientes estarían los ascendientes, a falta de los ascendientes estarían los colaterales, y si no tenemos ni ascendientes, ni descendientes, ni de colaterales, tendríamos que hablar de la cónyuge supérstite, lo cual también es otro tema, porque el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo que la consideraba como cónyuge como sucesor irregular.
Pero si tampoco hay eso, entonces el Estado entra de último. O sea, el Estado solamente entraría cuando no haya más nadie, al punto de que, por ejemplo, si yo soy declarado indigno para heredar la herencia de Adriano Taveras padre, que sería mi papá, eso no impide la posibilidad de que mi hijo herede por el tema este de que los crímenes del papá no atacan al hijo. O sea, esa situación. Pero, como yo le digo, es un tema complejo. Adriana Aracena tiene la mano levantada, dígame. No, profe, seguro se me quedó levantada cuando participé ahorita. Ah, ok, ya. Muy bien, entonces, como le decía, la legislación dominicana, tenemos esos artículos, el 727 y comparte. En la ley de desheredación de hijos, en la ley 1097, viene a complementar el artículo 727 cuando dice en su artículo 1 que, en adición a los casos establecidos por la ley 120, en el artículo 727 del Código Civil Dominicano, podrán ser declarados indignos de suceder y como tales excluidos de la asociación de sus padres los hijos legítimos o naturales que hubieran realizado repetidamente actuaciones perjudiciales o engañosas para sus padres o que los afecten en su reputación y dignidad. Recuerden lo que le dije, a veces el lenguaje puede tener hasta una carga emotiva, porque si los padres son diáconos de la iglesia, hay muchas conductas que para cualquier otra persona se puedan considerar normales, que a un diácono de una iglesia puede afectarle su reputación. Si, por ejemplo, a mis padres que son diáconos de la iglesia se enteran de que su hijo sale de la discoteca borracho a las 3 o a las 4 de la mañana, cualquiera diría, esa es su vida. Si no choca a una gente borracho, si no se mete en pleito borracho, si no le pone la mano a una mujer borracho, está destruyendo su vida, pero es su vida. Pero no es lo mismo a un ser humano normal que a una persona en esa envergadura. Son de este tipo de cosas que es importante explorarla porque ahí cabe preguntarse, ¿el parámetro para determinar si afecta su reputación o dignidad es un parámetro subjetivo o es un parámetro objetivo? Porque mucho de lo que consideramos subjetivamente dañino, objetivamente no lo es. Porque mucho de lo que tiene que ver con dignidad y reputación es realmente enfocarse en lo que los demás piensan. Y personalmente, una gente como yo no le preocupa mucho lo que los demás piensan, pero yo entonces sería un mal parámetro para esa disposición. Eh, También vean algo interesante que también agrega el tema de actuaciones perjudiciales o engañosas. Hay que decir esto, muchísimas personas son víctimas. El primer victimario son los hijos. Los hijos lo meten a veces en una vuelta donde lo estafan, donde le tratan de robar tierra, donde le hacen de todo y eso lo vemos en todos los tribunales, en donde evidentemente, por ejemplo, a veces tú tienes, y ese caso a mí me tocó, una señora envejeciente que no ve muy bien y se vale del hijo para firmar convenciones, pero el hijo estaba en una situación de necesidad y puso a la mamá a firmar por unos chelitos para romo y para cualquier cosa para que la tierra se venda. Entonces, son dramas humanos que se pueden dar, pero ese es un ejemplo bueno de cómo una persona sin matar a la mamá puede caer en un plano de indignidad, que son de las causales que agrega la ley 1097. Entonces, aquí dice como segunda causal los que hubiesen maltratado o injuriado gravemente con hechos, palabras o de cualquier otra manera a sus progenitores o les hubiera negado su protección o asistencia. Algo importante que tenemos que recordar, existe una obligación de cuidado no solamente para nuestros hijos, sino también para nuestros padres envejecientes. Esa obligación no solamente es moral, sino es una obligación legal. Pero aquí, evidentemente, que esta ley de desheredación, sería bueno que ustedes la tengan en las manos porque amerita un estudio hasta cierto punto filosófico. Está revestida de una carga moral. Porque te está diciendo a ti, tú si quieres quédate en tu casa y déjate morir a tu papá o deja que se lo lleve el diablo. Pero evidentemente que si esa situación se da, no esperes tú que se te pueda considerar como una persona digna de poder sucederle, porque cuando viene a ver, tú lo que estás cometiendo con ellos es un homicidio pasivo. Una persona que no se pueda valer por sí mismo, tú lo dejes para ver si se muere en su casa. Entonces, tengo que llamar a mami después de que terminemos esta clase. Eh, los que cometen reiteradamente
acto se impugna con la moral pública o privada, llevaron una vida licenciosa capaz de producir un motivo de desdoro para el buen nombre de su familia, volvemos a lo mismo, y lo que hubiese sido condenado en última instancia a una pena que conlleve pérdida de los derechos civiles. Creo que lo que se quiere tratar de, de corregir con el artículo 727, que anteriormente era muy escueto, con las disposiciones de la ley 1097, están haciendo el efecto opuesto, que no necesariamente es un efecto bueno. Está ampliando el marco en donde se puede declarar la indignidad. Mi crítica a estas disposiciones, fuera de lo que sería el maltrato, la falta de respeto, la deshonra, es que muchas de estas causales de indignidad tienen que ver con las elecciones de vida del causaviente. Eh, Hasta cierto punto yo creo que esto tiene hasta una lectura que puede chocar con el artículo 38 de la Constitución, que habla del libre desarrollo de la personalidad. Porque hasta un tatuaje que se haga a una persona puede ser motivo de deshonra para la persona de la que puede heredar. Entonces, son de estas cosas que pueden darse, que es bueno siempre evaluarla. Eh, Francisco tenía la mano levantada. Dígame, Francisco. Gracias, maestro. Respecto a la hipótesis que usted puso ahí, paréntesis breve, es posible, si se diera este caso de que el hijo de manera fraudulenta y engañosa ponga a la madre a firmar, la madre pudiera perseguirlo y recuperar esos bienes enajenados, vendidos. Claro que sí, obviamente. Lo que estamos diciendo es que más allá de cualquier acción que tenga civil o penal en contra de su hijo, esa causal, esa situación puede ser utilizada como causal de indignidad para que esa persona no herede. Evidentemente que una de las cuestiones principales serían las siguientes. Si la madre muere y todos los eventos predatan a la muerte de la madre, pero se está reclamando post-mortem por uno de los herederos, la gran pregunta es si eso se puede someter en justicia o se tiene que dejar así. Yanivel levantó la mano. Dígame usted, Yanivel. Sí, maestro. Solamente para preguntar si en ese caso que expone Francisco, podría entrar lo de la reversión. Podría ser. Vamos a ver qué ustedes investigaron de la reversión primero. ¿Qué ustedes pudieron investigar de la reversión? Ya va, ya va. Bueno, dice que la reversión es una figura jurídica, principalmente en donaciones y sucesiones, que permite que los bienes donados regresen al patrimonio del donante o a una persona designada, ya sea por disposición legal o convencional, cuando se cumple una condición como la muerte del donatario sin descendencia. Dice aquí que busca evitar que los bienes familiares salgan del círculo familiar. Y en cuanto a la diferencia que existe entre la reversión legal y la convencional, dice que la reversión legal opera de manera automática, como que es por ley, mientras que la convencional es establecida expresamente en una cláusula de alguna donación. Ah, perfecto. No, todo eso puede darse. Evidentemente que si es convencional, opera eh, automáticamente, porque sería una violación a una cláusula contractual. Pero el caso de la reversión legal, tendríamos que ver las disposiciones, por ejemplo, que tengan el artículo 951 del Código Civil Dominicano, eh, que dice que el donante podrá estipular el derecho de reversión de la cosa no dada, ya sea por haber muerto antes del donatario solo o este y su descendiente. Este derecho no podrá estipularse más que en beneficio exclusivo del donante. Entonces, evidentemente que existen escenarios posibles, pero eh, habría que ver en esa circunstancia si el bien ya fue objeto de una donación o si fue una promesa de donación, o sea, si no se ha entregado. Porque si se entregó y si no hay, digamos, una convención, una cláusula convencional
que revierte esa situación, probablemente independientemente de todo eso, lo que hayan entregado sin que su consentimiento haya sido alterado, es un tema de que no cae dentro de la reversión. Sin embargo, si el fraude se hace precisamente en un acto de donación, que lo ponen a firmar sin saber que están firmando una donación, obviamente que ni siquiera es un caso de reversión, es un caso de nulidad de auto auténtico. No sé si me entiende. Sí, le entendí, maestro, gracias. Ok, perfecto. Francisco, dígame. Está bien, era en ese mismo orden, maestro, ya que el 951 y 52 hablan específicamente sobre la donación, era entender cómo se configuraría esa parte jurídica ahí, pero ya queda claro ahí en esa parte. Cualquier duda, estamos aquí. Bien, Sí, no, gracias. entonces, dígame, Miguelina, que tiene la mano levantada. Esta clase de ustedes, señores, no mía. Ah, Maestro, ajá. cuando se habla de donación, podemos decir que la donación es una especie de liberalidades. Y para Sí. también, cuando tocamos el tema de donación, en lo que yo estuve estudiando, el planteamiento del cuestionario de sus acciones y donaciones, pude darme cuenta que en ningún momento se encontró que si se trata la donación de una liberalidad, eh, no se contempla el legislador en esa parte no contempló el pago del 25%, del 27% de la donación. Oh, pero eso sí está. Eso está en la ley 2569. Sí, pero que no sé si fue como el planteamiento fue generalizado y esa parte no vi que se tocara, es por eso que viene mi confusión. Porque como en ninguno de las partes que leí sobre donaciones y liberalidades, no vi el porcentaje del 27% a pagar por concepto de la donación, entonces es ahí mi confusión. Miren, el artículo, la ley 2569, ¿quién de ustedes ha trabajado con ella? Bien, la ley 2569, si hay algo en lo que no se va a descuidar el Estado Dominicano, es cómo atracar legalmente a la gente. Entonces, como ustedes saben, cuando el impuesto, hay una, dígame, Digo, no lo diga, por favor. no, esa es la realidad, señores, yo no puedo cambiarle la realidad a ustedes, esa es la realidad. Eh, la, en caso sucesoral, el impuesto creo que es un 3% y luego un 7 de un 3%. No sé si eso lo hayan variado. Pero las donaciones son un 25%. Si el Estado se queda con una cuarta parte de todo lo que como liberalidad de donación se haga. Entonces, lo interesante del caso es lo siguiente. Eh, Ese impuesto existe, pero siempre buscan la forma de evadirlo. Y siendo totalmente sincero, a lo primero que no le interesa esa vaina es a los jueces. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un saneamiento y le pregunto a Yanivel, dónde te da ese terreno? En Cabrera. ¿Qué tiempo lo tiene? Hace 10 años. ¿Y cómo te lo adquirió? No, eso me lo dejó mi papá. Evidentemente, Yanivel está implícitamente refiriendo a que el inmueble que ella tiene se lo donó a su papá. Y el saneamiento pasa por una notificación al abogado del Estado, a todos los estamentos, y no hay nadie que se vaya a constituir como para decir, bueno, si fue papá que se lo donó, a nosotros nos corresponde el 25% de ese inmueble o el 25% del valor de mercado de ese inmueble. Y qué bueno, señor, imagínense que llegue un azaroso a impuesto interno cuya misión y visión, a mí no importa si está grabando la clase, ojalá lo puedan escuchar, cuya misión y visión es decir, no estamos jodiendo suficiente a la gente pobre, déjame ver con qué más lo jodemos. Realmente yo considero que esa jodida ley es satánica, porque si se manifestara en resultados tangibles para la población, quizá, pero yo veo eso como una forma de robarle hasta el oxígeno a la gente.
Es mi posición. Por eso yo siempre me he quemado en materia sucesoral, en materia tributaria. Pero sí, por eso le digo, todo eso se lo digo a Miguelina, porque legalmente no se, con esa parte nunca se descuidan. El impuesto sucesoral es lo primero que aparece y si es una donación y se presenta como una donación, tiene que pagar el 25%. La situación ha llegado a un punto de que el acto de venta de padre a hijo se interpreta como una donación y así te lo cobran. Mucha gente lo que tratan de hacer es vendérselo a un tercero y que el tercero se lo venda al hijo para ver cómo evitan, pero siempre si aparece una gente con ganas de joder, te pueden cobrar ese impuesto por donación. Maestro, eso era en principio, pero sí que ya es permitido. No, Simplemente que ellos puedan, simplemente que se pueda demostrar que el padre que le está vendiendo al hijo justifique por Con el un pago de los cheque. impuestos por su cheque lo que está pagando y eso, ya. eso es lo de menos. Si uno puede hacer eso, uno lo burla el sistema. Porque dígame, me pagan por cheque, le devuelvo por cheque. Ya. No puede ser lo mismo cuarto de papá. Francis, tiene la mano levantada, dígame. Sí, profe, ante todo le pido disculpas, pero en ese mismo tenor, profe, que le voy a decir, hasta ahora yo entendía que era el 25 por donación, pero cuando es por herencia, era, o no, al revés, cuando era por herencia un 25 y cuando era por donación, profesor, cobran hasta un 30. Eso era lo que yo tenía entendido, que cobraba la parte de lo que era la vejez. Si me guío por la ley 2569 sobre sucesiones y donaciones que sigue vigente en el Estado Dominicano, yo no creo que haya sido derogada todavía, espero que no, vuelvo y digo, espero que no le den idea. Esa ley desde 1950 plantea, se oye como como un ruido. Esa misma ley plantea desde un punto que la masa hereditaria se le aplica un impuesto sucesoral del 3%. Entonces, pero las donaciones, quizá ahí fue como que lo elevaron en el caso de, ah, yo tenía entendido que era un 25%, pero puedo estar equivocado. 28.5, 28.5. Y Eso, yo Eh, tenía eso es lo entendido que que yo era le un iba a decir, 27, profe. El maestro. 3% cuando es de venta, cuando es bueno, de venta, profe, es el 3, pero cuando hay Donación, donaciones, no. donación 28.5. Y por otro ámbito, profesor, lo no, que quería colaborar también. yo le voy a mandar la referencia legal. De ahí en adelante, si le están tumbando más dinero, usted me avisa. Ahí es lo que dice, la tasa del impuesto será un 3% de la masa sucesoral, mientras que la donación, la tasa será un 25% del valor de la donación. Si hay una norma posterior que le agrega una cositica más, ya ese es otro tema. Dígame a ver el aporte que iba a hacer. No, profe, lo que iba a hacer era aclarando con relación a lo mismo que dijo Miguelina, con relación a lo que si es justificatorio. Si se justifica la venta entre el padre y el hijo, sí se puede realizar, pero es como usted dijo, no todos los jueces hacen la misma preevaluación. Si hay jueces que hacen una evaluación y entienden que realmente no es o sea, que hay muchos, como dice, trucos en esos casos, si tienen una venta inferior, ese tipo de cosas, si ellos notan y ven que realmente usted lo que esté cediéndole, no importa por qué caso, ellos lo determinan. Lo que yo le digo es que por lo general los jueces no le paran a eso. Eso es un tema puro de carga tributaria y ahí eso es como el puerto ilegal de armas de fuego. A menos que tú mates a una gente, no es un tipo penal real. Eh, entonces, ¿qué le digo? Ahí tenemos entonces esa figura. Entonces quería hacerle la pregunta, porque ustedes tuvieron que hacer ese trabajo. ¿Es lo mismo indignidad que incapacidad? ¿Pudieron averiguar si era lo mismo, si tenían diferencias? Era una de las preguntas formuladas. Dígame, Francisco Suero, No hablamos. Bueno, está bien, continúe, para levantando responder. la mano. Adelante, Francisco.
para responderle la pregunta, pero está bien, continúe. Sí, por eso le estoy preguntando, dígame. Claro que no, maestro, porque la indignidad fue lo que acabamos de detallar en el punto pasado, y la incapacidad se configura cuando o no ha nacido o nació pero no es viable. Entiendo, pero en ambos casos no se hereda, parecería que es lo mismo. En ese punto sí, aunque diferente. Entiendo. Yanire, que levantó la mano, dígame. Ya, profe. Ah, perfecto. Sí, miren, la incapacidad, aunque tiene el mismo efecto que la indignidad, no es lo mismo porque en la incapacidad no se ha establecido en razón de una causa desfavorable a la persona. La indignidad se pronuncia como si fuese una pena contra determinada persona en razón de que cierto hecho cometido con ella van contrario al difunto en su memoria. Entonces, la indignidad está íntimamente relacionada con la sucesión ad intestat. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona decide hacer una liberalidad en favor de su hijo, a pesar de que pese una causa de indignidad, puede perfectamente suceder por efecto del legado. Bien, aunque me robó, yo lo quiero como un hijo y quiero que le toque eso. No vaina así. Entonces, ¿quiénes están excluidos de ser declarados indignos? Los ascendientes o descendientes afines del mismo grado, los tíos, tíos y sobrinas del autor de la muerte. Es decir, los familiares no tienen que cargar con el problema del muerto, con el problema del indigno, perdón dicho. Si heredarían por representación, se saldan el indigno y heredan de forma directa, de conformidad con el artículo 728 del Código Civil Dominicano. Entonces, el esquema de la demanda en desheredación, porque esta es la parte práctica de la situación, se plantea que la demanda en desheredación debe ser planteada ante el tribunal de primera instancia. El artículo 2 de la ley 1097 establece que la exclusión sucesoral por la causa indicada en el artículo primero será pronunciada por los tribunales de primera instancia, ante los cuales deben él o los padres intentar la correspondiente demanda contra sus hijos legítimos o naturales, previa articulación de la misma, de los hechos y circunstancias en que se fundamente dicha acción judicial. ¿Qué es lo primero que salta a la vista en esa situación? Lo primero que salta a la vista es que, de conformidad con la ley de desheredación, quien tiene que reclamarlo es el padre o la madre respecto del hijo. Es decir, el causante respecto del causaviente. Si el causante muere y no puede demandar la desheredación, evidentemente que esa persona no puede ser declarado indigno, salvo los escenarios planteados ya por el Código Civil, que ahí opera ipso facto. Es decir, sería irracional esperar que la madre o el padre tengan que demandar en desheredación cuando los maten. Si lo matan, no tienen tiempo para demandar en desheredación. Sin embargo, si son víctimas de una estafa por parte de sus hijos, si son víctimas de una conducta injuriosa por parte de sus hijos, ellos tienen que hacer una declaración afirmativa de que eso lo vuelve indigno a través de una demanda en desheredación, o de lo contrario, si se muere, se tiene que inferir que aunque el hijo le haya salido borrachón, esas no son circunstancias que a ellos le afecta la situación de la moral y por ende puede heredar para que el dinero lo siga consumiendo de romo. ¿Alguna duda o reparo sobre esta situación? Dígame usted, Miguelina. Maestro, entonces, declarar a un heredero, un sucesor, por indignidad, usted bien dice que le corresponde al tribunal de primera instancia conocer para en La ese, demanda en desheredación, para en ese sentido emitir una sentencia que lo declara que, indigno. exactamente. Y si en caso de que en el transcurso de la espera de un fallo, de una sentencia, no se ha emitido, valga la redundancia, la sentencia per se, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Se seguiría el curso? ¿Podría entrar el indignado en
en reclamar los derechos sucesorales. O sea, usted me dice si, por ejemplo, plantean la demanda de desheredación. Ajá, Pero en el transcurso de la demanda de desheredación, el es- padre o la madre o ambos mueren en un accidente de tránsito, exacto, por ejemplo. Entonces exacto. ahí tenemos dos posibilidades. Tenemos el escenario A, que sería que mientras tú no tengas una respuesta definitiva de un tribunal de justicia, tú tienes una persona que no ha sido declarada indigna y pudiese heredar. Pero tú también tienes el escenario B y es que al existir un procedimiento, la muerte de la persona no produce la extinción de la instancia, sino su interrupción pendiente a renovación. Lo que significa que si, por ejemplo, existen otros hijos, pueden continuar la demanda iniciada por sus padres, porque recordemos que es una demanda que pueden iniciar sus padres, pero ya iniciada la demanda, ellos pueden actuar en representación de sus padres, lo que significa que pueden continuar por vía de una renovación de instancia y pueden solicitar hasta al juez de los referimientos suspender cualquier tipo de situación sucesoral hasta que eso se refiera. Yo en esa posición, dentro de esas dos tesis, yo me inclinaría por la segunda. Primero porque si tú le permites a una persona que un potencial indigno de que herede en esas condiciones, sobre todo cuando hubo una intención afirmativa de la parte causante de que se le declare indigno, yo creo que esa es una forma de beneficiar en un estado, en una sociedad, a una persona por su propio crimen, lo cual no lo veo correcto. Y lo segundo, el principio de proacciones. El hecho de que una persona fallezca no significa que sus intereses no puedan ser preservados post-mortem a través de sus causavientes. Esto me recuerda, ¿no? ¿Ustedes algunos han escuchado el caso Riggs versus Palmer? Nadie. Bien, el caso Riggs versus Palmer es famosamente conocido, si quieren lo pueden googlear mientras yo hablo. Es el caso del nieto desesperado. Déjenme escribírselo para que ustedes lo puedan buscar. El caso Rick versus Palmer, en términos resumidos, son los siguientes. Había una familia, había eh, una persona que tenía un testamento, Palmer, e incluye a su nieto Elmer como heredero principal. Pero ¿qué pasa con Elmer? Elmer parece que era un tipo ansioso y una voz le dijo que su abuelo podría cambiar el testamento y para asegurar su fortuna, ¿qué hizo? Lo envenenó. Entonces, Elmer mata a su abuelo, cae preso, lo condenan, pero en esa época en el estado de Nueva York, las leyes sucesorales no prohibían explícitamente que que un asesino heredara de su víctima. Eso se infiere de manera lógica, pero no lo existía positivamente expreso en la legislación. Sus tías, oigan bien quiénes están reclamando, las tías, las señoras Riggs y Preston, demandaron anulando el testamento. Evidentemente que aquí hay un tema de que lo que no está prohibido está permitido y si tú no tienes la figura de la indignidad, esa persona debería heredar. Sin embargo, la Corte de Nueva York falló en favor de las tías con un voto disidente, evidentemente diciendo, porque fallar en favor de él es permitir que él se beneficie de su propia crimen. Es como permitirle a una gente que le pueda prender fuego a su negocio para cobrar el seguro. Entonces, evidentemente, esa sentencia es rica a nivel de razonamiento jurídico, pero vean desde el escenario procesal lo que tenemos. El que está supuesto a reclamar sería el abuelo, pero el abuelo no puede reclamar porque se murió. Le permiten a las tías intervenir activamente y creo que más allá del interés personal que puedan tener por el tema económico, se trata también de quién preservaría mejor los intereses del difunto, que evidentemente no lo puede representar Elmer, porque Elmer intentó envenenar a su abuelo. ¿Ven por dónde va la situación? Que es lo que yo le digo. Entonces, evidentemente que esto es un caso que demuestra que el hecho de que se muera no implica la posibilidad de que no puedan accionar. Entonces, continuamos. ¿Alguna duda, señores? ¿Vamos bien? ¿Se están aburriendo?
No, vamos bien, Mario. Muy bien. Muy bien. Un dato muy Excelente, Vamos bien, profundísimo. maestro. excelente. La parte hereditaria que hubiese podido corresponder al hijo que haya sido declarado excluido de la sucesión, entonces acrecenta en todos los casos la porción no disponible y no la reservataria. Existe una facultad de retracto. Él o los padres que hubiesen obtenido sentencias de exclusión sucesoral pueden, en el caso de que se le hablan del corazón, mandarlo para traer el proceso de conformidad con el artículo 9 de la ley 1907. Es decir, aun cuando se declare indigno o cuando se descedere, pueden echar para atrás. La ley lo permite. Esta es una demanda que tiene un carácter personal. Los hijos del declarado indigno que tenga derecho a la sucesión directamente y no por representación no están excluidos por la falta cometida por su padre. Pero este en ningún caso puede reclamar los bienes en la misma sucesión. El usufructo que la ley concede a los padres de los bienes de sus hijos. Entonces, y esto tiene efectos retroactivos. Los efectos de la indignidad se retrotraen al día del acontecimiento que la determinó. Y en tal sentido, cuando el heredero excluido de la sucesión como indigno tiene que restituir todos los frutos y rentas que haya percibido desde el momento en que se abrió la sucesión. Por eso tampoco es muy bueno inventar si tú tienes una demanda en contra tuya por indignidad, porque todo lo que tú consumas de esa sucesión tiene que reembolsarlo. Bien, excelente. Entonces, vamos a ver. Fran, si tiene la mano levantada, dígame. Sí, profe, es que me surgió algo que creo que tiene que ver previamente con el tema, pero no se sabría decirlo. Pero déjeme hacerle el comentario para que usted entendiera. Yo tengo un cliente que me buscó que ellos están reclamando unos derechos de su abuelo. Ujú. Entonces, cuando yo hago la investigación, o sea, que previamente el abuelo, ¿verdad?, que obtuvo un derecho, pero aparentemente hizo una venta. Entonces, ellos reclaman ahora que esa venta es ilegítima, o sea, que ellos no reconocen esa venta. Entonces, yo le dije a ellos que lamentablemente ya para los términos legales, el abuelo vendió de buena o mala forma o falsificado. Yo lo que le dije que buscara la forma. Pero ¿por qué ellos no la reconocen? No, porque ellos dicen que ese señor que está ahí lo que hizo fue que cogió la tierra, porque era un familiar aparentemente de ellos, y lamentablemente ellos dicen que ellos conocen la historia y que su abuelo nunca vendió, pero sin Bien. embargo los derechos aparecen al nombre de esa persona. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo fue ese acto de venta? No, eso hace tiempo, se supone que, como te digo, estuvo en vida el abuelo, porque eso fueron en los 40 y pico, profe, 40, 50. Son media hora. ¿Y cuánto tiempo tiene esos derechos registrados a nombre de la persona que le quieren reclamar? Como del 30 y pico. Bueno, ahí la dificultad está en un plano probatorio, porque lo que tendría que hacer es impugnar la firma, por así decirlo. Pero en un caso como ese, el fardo de la prueba es muy difícil y el mismo cliente de ustedes se expone a una demanda reconvencional si sencillamente se están oponiendo a eso por mero sentimiento. Es decir, no reconocemos la venta del abuelo. ¿Por qué? Porque fácilmente esa demanda se puede considerar como temeraria o implementada con ligereza censurable. No estamos diciendo de que no proceda, estamos diciendo de que para probar su procedencia, cuando viene a ver es subir el Niágara en bicicleta. Bueno, Perfecto. entonces, aquí viene lo que Miguelina preguntaba. Las formas de transmisión hereditaria son ab intestat, es decir, sin un testamento, que sería la sucesión propiamente dicha, por efecto de un acto jurídico unilateral emanado del difunto, que sería un testamento, y por contrato en virtud del cual el cansante instituye al heredero. Esto, no sé si ustedes se fijan en la diapositiva, pero se ve tachado. ¿Saben por qué se ve tachado? Porque para eso ustedes tienen que buscar lo que dispone el artículo 943 del Código Civil. ¿Quién tiene ese artículo a mano? Yo lo tengo, maestro. ¿Le podría dar lectura al artículo 943 del Código Civil? Sí, señor. Bien. La Dele lectura. donación entre vivos comprenderá únicamente los bienes presentes del donante. Si se extiende a bienes futuros, será nula en ese respecto. Correctamente. Entonces,
no solamente el tema de que sea a bienes futuros, sino el hecho de que tú no puedes instituir para el momento de tu muerte esa situación a modo de donación, porque hay un acto de formalidad estricta para esos fines que se llama el testamento. Bien, o donas en vida o legas en muerte. Pero evidentemente que vía donación no es una transmisión hereditaria, porque como decimos, en vida no se hereda. Entonces, aquí viene otra pregunta importante que ustedes trabajaron también, que fue la pregunta 7. ¿A qué le llamamos sucesores irregulares y en qué circunstancias operan? Dígame, Yanivel. Bueno, se le llama sucesores irregulares al cónyuge supérsite y al Estado dominicano. Muy bien, pero ¿por qué se le llama irregulares? Bueno, se le llama irregulares porque, según lo que leí, bueno, quizá porque no tienen ¿cómo que se llama eso? Ay, se me olvidó. El grado de consanguineidad, quizá porque, bueno, en el caso del cónyuge, quizá por el mismo vínculo matrimonial, ¿o cómo sería? Vamos a ver cómo nos dice, qué nos dice Yanire. Dígame usted, Yanire. Profe, también según el artículo 768 del Código Civil, ambos son sucesores irregulares porque no pertenecen al orden normal de los herederos legítimos como descendientes, ascendientes y colaterales. Pero la ley los faculta para heredar cuando no existen herederos regulares o en situaciones especiales. Muy bien. Miguelina, dígame usted. ¿Tiene el micrófono apagado, Miguelina? Yo entiendo que un sucesor irregular es aquel que sin ser parte de la familia o consanguíneo directo del causante, no tiene una vocación hereditaria eh, plena sobre esos bienes. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Inocencio. Maestro, yo voy a dar respuesta de acuerdo a la respuesta que tengo en la pregunta. Muy bien. Se trata de aquella persona que sin ser descendientes, ascendientes ni colaterales dentro del usado grado del decuyo, accede a la herencia dejada por este. Si el difunto no Entonces, deja pariente, ¿en qué circunstancia entonces operaría? bueno, aquí dice que si si el difunto no deja pariente de grado hábil de suceder, entonces ni hijos naturales, los bienes constitutivos de sucesión pertenecen al cónyuge que sobreviva. Excelente. De lo contrario, el artículo 768 del Código Civil Dominicano, a falta de cónyuge sobreviviente, recaerá la sucesión en el Estado. Entonces, de su participación tengo que inferir que los sucesores regulares de conformidad con las disposiciones del Código Civil son el cónyuge superviviente y el Estado. Eso fue lo que dije, maestro. Correcto, o sea, es lo que se infiere, lo que digo, que está muy bien su participación. Sin Gracias. embargo, ustedes tuvieron contacto con la sentencia del Tribunal Constitucional número 267-2023. Para mayor contexto, esta sentencia fue la que se emitió hace poco, bueno, ya hace 3 años, y declaró inconstitucional el artículo 767 del Código Civil Dominicano, que clasificaba al cónyuge supérstite como un sucesor irregular, posicionado después del pariente colateral, y dio un plazo al Congreso Nacional para que legisle y reconozca al cónyuge como sucesor regular. ¿Pudieron trabajar esa sentencia? No, maestro, ¿me puede decir qué número de la sentencia? Disculpe, por favor. No, maestro, que no, ajá. Se la estoy refiriendo ahora, esperen un minuto. Usted me quiere, ¿no? La sentencia del TC, la 267-23, muy importante que tengan esta sentencia a mano, porque Maestro, ¿y usted qué opina? Y ¿y usted qué opina de esa sentencia? O sea, que el cónyuge superviviente no sea llamado heredero. ¿Qué usted opina de eso? tenga en cuenta
No es que no sea llamado heredero, sino que no sea llamado sucesor irregular, es decir, que se le considere como parte de la asociación irregular, aunque su opinión es muy interesante. Me interesa saber las opiniones de ustedes para yo luego dar la mía, porque yo no quiero contaminarlo. Díganme ustedes, ¿qué opinan de, no hemos leído la decisión, pero le digo en breve, leyeron ese artículo, entendieron que considerarlo irregular era inconstitucional y dejaron que el Congreso estableciera el grado en que se vaya a hacer? Bien, entonces, dígame. Yo lo voy a escuchar a todos porque yo le pregunté eso a usted cuando entramos el primer día de clase. Los escucho. No, pero dígame usted, ¿qué opina? Francisco, maestro. Adelante, Francisco. En mi opinión personal, maestro, sin Ujú. protocolo ni nada, entendemos que yo entiendo, basado solamente en lo que he escuchado o he absorbido de usted, no porque he analizado la sentencia, es que el cónyuge, maestro, después de la persona y según ya se ha establecido mediante la ley de concubinato actual, es copropietario de todos los bienes, es decir, que pasan a su mano directamente. Entiendo yo, en caso de que falleciera uno de los dos, es decir, que no puede ser irregular porque es copropietario, sino que todo pasa directamente, pasaría o debería pasar Mire, directamente. esa es la primera gran confusión que tenemos que despejar. El cónyuge es copropietario de los bienes fomentados en comunidad con su esposo o esposa, lo que significa que en valores porcentuales es dueño de de un 50% de los bienes, al Exactamente. punto de que si usted hace una determinación de heredero y partición con la esposa sobreviviente y dos hijos, tocan 25 y 25 por cada hijo y 50% por la esposa, pero no como heredera, sino como copropietaria. Igual que, por ejemplo, si fuera socio de una sociedad comercial. Es decir, en parte lo entiendo, pero lo que hay que aclarar es que eso no entra por derecho sucesoral, eso entra por derecho de copropiedad, porque Exacto. uno de los efectos del matrimonio es que genera un estado de copropiedad. ¿Entiendes? Entonces, ese artículo versa sobre algo totalmente distinto. ¿Sabes de qué está versando? De ese otro 50%. Y voy más lejos incluso, porque por ejemplo, yo puedo estar casado con Altagracia y casado con ella, yo fomento un bien, una casa. Me divorcio, me caso con Joanna. Evidentemente, Joanna no es copropietaria de esa casa. ¿Por qué no es copropietaria de esa casa? Porque Joanna no fue un bien adquirido durante el matrimonio de Joanna, sino el matrimonio de Altagracia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que a la hora de hacer una división entre lo mío con mis dos hijos y mi actual esposa, entonces a mis dos hijos le toca el 25 y el 25 y a mi actual esposa le toca un 0%. ¿Por qué? Porque si nos quedamos, por ejemplo, indiviso ese bien, si queda indiviso, ese otro tema que también vamos a discutir de la partición, ese otro 50% ¿a quién le toca? Altagracia, Maestro, profe. a los hijos, ¿no es, maestro? Un No, 50% a los hijos, o sea, 25 y A su primera 25, esposa. y el 50% a mi primera esposa. Ok. Correctamente. Tengan eso pendiente. Sin embargo, la ley plantea la posibilidad de que a falta de hijos, a falta de sucesores regulares, a falta de hasta un duodécimo grado, mi nueva esposa se quede con lo que es mío como sucesor irregular. Pero la decisión dictada por el Tribunal Constitucional, el artículo es inconstitucional, porque quizá se fueron en sentimiento con la palabra irregular. Dicen no. El razonamiento dado es que no, la esposa es una sucesora regular. Pero la gran pregunta en ese escenario es la siguiente. Si es una sucesora regular, ¿en qué grado? Pues me imagino que ustedes estudiaron un poquito lo que es grado. Primero que los hijos, después que los hijos, primero que los nietos, después que los nietos, primero que los padres, después que los padres, primero que los hermanos, después que los hermanos, primero que los tíos, después que los tíos.
primero que lo primo, después que lo primo, y así. ¿Entiendes? El Constitucional no dijo nada al respecto. Y al no decir nada al respecto, se genera una situación. Francis, tiene la mano levantada, dígame. Sí, profe, en ese mismo preámbulo, yo entendía, según la parte personal, ¿verdad?, que el inmueble se distribuía según como yo lo había adquirido con mi pareja. Yo puedo haber Correcto. tenido 10 esposos, pero si yo lo adquirí en el 2026, yo estaba casado con Miguelina, el 50% me corresponde, por decir a mí y a Miguelina. Pero Correcto. si yo tengo 10 mujeres después de Miguelina, pero yo adquirí el inmueble estando con Miguelina, es a Miguelina, no era mi primera Correcto. esposa. Pero eso en cuanto a la comunidad. Por eso es que tenemos que Ok. separar bien los dos ámbitos. Una Ok. cosa es lo que le toca como copartícipe de la comunidad matrimonial y otra cosa es como derecho sucesoral. Y si ustedes tienen una confusión sobre eso, no los culpo, porque lo primero que tienen esa confusión fue el constitucional. Y aquí les adelanto mi opinión. Y estoy plenamente consciente de que esta es una clase grabada, de que mi nombre está por ahí, de que en algún momento yo quizá quiera aspirar a una alta corte y que esta misma grabación la puedan utilizar para preguntármelo. Maestro, Así que le puedo decir cuál es mi opinión. pero- Dígame, perdón, Francisco. maestro. Usted sabe, perdón la interrupción. No lo diga, por favor. Ahorita cuando usted hizo el comentario, yo supuse en mí, dije, wow, necesitamos presidente del Consejo del Poder Judicial así. Señores, Presidente del Constitucional. Diga, profe. se lo voy a resumir. No lo diga. Sí, se lo voy a resumir. Esa maldita sentencia es un maldito disparate. Ese tribunal solo ha hecho disparate tras disparate tras disparate en este ordenamiento jurídico. Y a veces yo quiero hacer un top 10 de cuántas decisiones son disparatosas, pero esa decisión se gana mucho. Porque lo grande del caso es que se fueron en sentimiento con el tema de lo de cónyuge irregular, al punto de que quisieron dividir entre cero, quisieron lo verde convertirlo en azul. Señores, por algo la esposa no hereda, la esposa no es vínculo. Con la esposa usted fomenta un patrimonio. ¿Qué maldita vaina adicional usted quiere darle además del 50% de lo que usted fomenta con ella? ¿Usted quiere darle herramientas para que termine de envenenar al marido? Explíqueme, porque ese es el tema. Ese artículo dice, cuando ya no falten familiares, entra usted. Pero el gran problema que tiene el Tribunal Constitucional, que eso hay que decirlo y no me importa, porque al final del día yo me voy a morir y lo que queda es básicamente, ¿a quién querían beneficiar con esa decisión? ¿Qué persona tenía una dificultad que necesitaba que el título cayera a nombre 100% de la esposa? ¿Qué razonamiento disparate? Ese razonamiento fue tan disparatoso que lo primero que lo reconoce el propio Constitucional, porque si el Constitucional hubiese sabido a ciencia cierta en qué grado debe heredar la esposa, lo hubiera dicho en la maldita sentencia. No tira la papa caliente al legislador porque dice dónde diablo lo pongo. Porque un tema de los grados es un tema interesante. Un primo es un heredero en cuarto grado, pero ustedes saben quién también es un heredero en cuarto grado, un bisnieto, porque es el nieto y el bisnieto y el tataranieto. Entonces la mujer debe heredar primero que alguien que tiene vínculo sanguíneo directo con el Excelente, difunto. profe. Entonces, ese disparate, ese jodido disparate que hicieron, lo único que ha logrado es poner a la gente a someter vaina estúpida. ¿Y sabe qué tan estúpido es ese jodido disparate? Que como la legislación colocaron de que se declara inconstitucional y no dan una respuesta jurídica a esa situación, ¿sabe qué pasa? Que el artículo que reconocía a la mujer como sucesor irregular se derogó. ¿Y sabe qué eso significa? Que al usted derogar la única prerrogativa que existía para la esposa, en caso de que no existiesen familiares, ¿qué usted ha hecho? Le ha despojado a la mujer la condición de sucesora regular e irregular, dejando efectivamente un solo Sin sucesor, que es derecho. el Estado. Exacto. Me da miedo, me aterra el proyecto de ley parasitoso, tolloso, que emita el
Congreso Nacional a partir de esa decisión judicial. Porque ¿dónde diablos vamos a colocarlo? Dígame usted de Va a un ser grado. peor, va a ser Dígame un peor, grado. profe. Dígame un Exacto, grado. maestro, pero Sexto grado. no, lo Quinto de- no, grado. no la dejaron con grado, maestro, No, entonces la se, fue- dejaron, es que, señores, disculpen que se lo diga de la siguiente manera. Yo doy clases de derecho constitucional y a mí me encanta que tengamos conciencia de la importancia de los derechos constitucionales. Pero aquí hemos confundido hablar de derecho constitucional que ponerse de romántico a pintar películas de Disney. A decir, oh, por Dios, ese color afecta mi derecho a un campo visual y vaina. Yo no quiero sonar homofóbico, pero hemos reducido el derecho constitucional a solemne pajarería. O sea, tú te imaginas una vaina rara eh, a- eh, eh, maestro, yo estoy propia de gente sin confundida. oficio y tú dices, eso es un derecho constitucional. No, señores, no lo es. No lo es. A eso que hemos reducido. Por cosas así es que decimos, no, que la doméstica le toca Ujú. participación de la bonificación de la empresa. ¿Cuál maldita empresa? Yo lo que tengo es una fucking casa. Es ese el problema que tenemos. Tenemos un grupo de popis razonando constitucionalmente en detrimento del sentido común. Ese artículo estaba ahí por algo, pero alguien vio la palabra irregular y le cayó feo. Ahora no es ni regular ni irregular, no es nada. El Estado se lo lleva todo. ¿Y sabe que el Estado no le afecta? Porque el Estado dice, bueno, más para mí. Entonces yo solamente le Exacto. pregunto a ustedes, ¿en qué grado? ¿En qué grado? ¿En qué grado? Yo soy el Congreso y la apruebo en el mismo grado que estaba, duodécimo, ya. Exacto. ¿Por qué? Porque están borrachos de poder. El 184 de la Constitución le ha dado a un grupo de gente que me imagino que levita cuando caminan la posibilidad de decir que todo lo que deciden son palabras de Dios. Ujú. Yo me imagino que tiene que hacer un esfuerzo para ser la gente menos insoportable del planeta, porque le han dicho todo lo que tú digas, te tiene que hacer caso obligado. ¿Usted se imagina lo estúpido que tiene que ser colectivamente un Estado donde en la Constitución le pongan eso a dominicanos? Gente, por ejemplo, imagínese un guardia cuando tiene una pistola y una placa. Imagínense entonces esto, todo eso viene porque a veces no tenemos como la suficiente sapiencia de entender que antes de derogar una norma, esa norma tiene su historia. Hay Claro. cosas que racionalmente podemos derogar, esas no. Y esa es mi opinión, señores. Por eso nunca voy a llegar. Pero me siento con la libertad y la satisfacción de decir eso porque al final del día yo como juez de tierra voy a tener que lidiar con esa maldita vaina. Me van a llegar gente con esa vaina y yo digo, no, yo solo voy a dejar eso para que lo resuelvan allá en el constitucional. Exacto. Mientras tanto, ni es regular ni es irregular. Ujú. ¿Ya? Porque yo sí no me voy a estresar por eso. Esa es mi opinión. Entonces, Inocencia tiene la mano levantada, dígame. Yo pensé que le había bajado, maestro, pero también aprovecho para hacerle la pregunta, que parece que no entendí muy bien. En el Tribunal Constitucional lo que hizo fue entonces es que el grado que tenía la mujer de irregular para poder ser parte de la asociación se lo quita. A ver si entendí bien o me equivoqué. Lo dijo bien, excelentemente, porque mire que lo que pasa, ellos derogaron. Recuerden, yo creo, no sé si le pude decir, hay una diferencia entre disposición normativa y norma. Correcto. Entonces, el artículo 767 del Código Civil plantea que si el difunto no deja parientes en grado hábil de sucesión, ni hijos naturales, los bienes constituidos de su sucesión pertenecen al cónyuge superviviente. Si tú derogas ese artículo, ¿qué es el primer efecto? Le estás quitando la condición de sucesora a la mujer. Ellos lo derogaron exhortando a que se corrija ese artículo para que suene más lindo para la mujer, pero no ha pasado tal situación. Esa sentencia del 2023, estamos en el 2026, tenemos 3 años sin que esa Mire, situación se resuelva, por lo tanto, no hereda ni como regular ni como irregular. o sea, Esa es maestro, la, entonces ajá. wow, le da más prioridad al Estado de que da. No, escucha bien, Inocencio.
Ese es el resultado final. Pero Exacto. ellos quisieron pasarse de contento. La idea detrás de eso es que dicen eso es discriminatorio para la mujer. La mujer merece un mejor lugar que como sucesor irregular. Y al final dicen un daño más grande. Ujú. Pero si le excluyeron el daño más grande al final. Claro, pero que entiende por dónde viene. No, La claro. motivación dada es porque del 12º grado, que es lo que plantea la legislación, está muy lejos. Yo digo, muy linda la motivación, pero tú me causaste un daño al tú derogarlo. La hicieron peor al final. Exacto. Maestro, Mi abuelo tenía una frase que decía, y tanto el diablo jugó con el hijo que tanto lo quiso arreglar que lo dañó. Eso es lo que pasó. maestro, Dígame, maestro. dígame, Miguelina. Entonces, en ese sentido, la esposa siguió quedándose con la coparticipación del Claro, 50% al claro. final. Primero queda con la participación con que se inició la ley o la norma, que fue del 50%, Correcto, declarándola, la participación que plantea el 1421 del Código exacto, Civil. declarándola que las esposas no recogen los bienes relictos, no heredan, pero que No, al final, pero son pero, cónyuges supérstites y lo de exacto, ella se le tiene que reservar. exacto, pero que al final, si no hay hijos, si no hay esto, si no hay lo otro, si no hay lo otro, al no caer en grado, lo que sobre va a caer al Estado. Sí. Pero Claro. obviamente que frente a esa situación, señores, miren lo difícil que es este trabajo de ser juez. Bajo ninguna circunstancia, si a mí me prueban en una determinación de heredero que una mujer es la única heredera de conformidad con el Estado legislativo antes de esa decisión, yo le voy a mandar eso al Estado. ¿Entiendes? Evidentemente que la intención normativa detrás de esa sentencia era proteger los derechos de las mujeres y sería un contrasentido mandárselo al Estado cuando la principal razón que utilizaron para derogar esos artículos fue porque querían preservar los derechos de la mujer por whatever, lo que Ujú. la pajarería que hubieran pensado. El punto de lo que estoy diciendo es que irracionalmente sería que un juez le haga literalmente caso al Tribunal Constitucional. Uno tendría que hacerle un caso pragmático, metalingüístico, o sea, enderezando el tollo para hacerle más sencillo. Yo no pudiera trabajar, yo no sintiera que diera una buena decisión. Si en el escenario que usted me plantea, Miguelina, yo le dé el 50% a la mujer y el 50% al Estado, porque para mí, quizás es muy libertario de mi parte, pero yo sé de lo que digo, que el Estado no se merece SICA. Para empezar, el Estado no debería ser sucesor irregular. El Estado debería buscar la forma de redistribuir muchos de los bienes, porque para lo único que sirve es para que la botellita de los amigos del gobierno se queden con ese 50%. Así de Pero yo me simple. imagino que esa parte no va dentro de la clase de sucesión de liberalidades. Pero, whatever. Pero esa es mi posición. Pero lo que digo es, señores, si se va a reformar la cosa, se tiene que repensar bien. Uno tiene que a veces hacer una infraestructura, tiene que hacer una zapata. Y el daño que se hizo con esa sentencia se puede enderezar quizá con tribunales inferiores, con situaciones bien pensadas. Uno sencillamente dice, hay dos opciones. Una de estas es extremadamente irracional, y otra no es extremadamente irracional. Vámonos por la que no es extremadamente irracional. El dejarle el 50% al Estado porque el constitucional, por pasarse de contento, eliminó el artículo que lo reconocía como sucesor irregular, existiendo una motivación a contrasentido de ese resultado, implica que tenemos que reconocer nosotros como Tribunal de Justicia que primero el Tribunal Constitucional es el más alto grado de justicia y que está compuesto por retardados. Entonces, evidentemente, el retardo que tengan esa gente no puede ser una situación por la cual yo desprovea a una cónyuge. Eh, y por ende tengo que resolver la situación. Señores, yo sé que se ve como un deseo de insultar y no lo es. Es el trabajo diario. Nosotros tenemos que lidiar con esta situación desde la base, desde lo primero que tiene que ver. Y ese es quizá uno de mis grandes quejas. Cuando tú estás como muy encumbrado, tú como que pierdes contacto con la realidad. Y esos casos que ustedes plantean son casos reales que uno tiene que darle solución y tiene que dársela de la mejor manera.
¿Entiendes? Entonces, se lo digo por si se lo encuentran, que es entretenido, pero realmente es hastiante. Esa es la realidad. Dígame, Yanire. Profe, usted lo explicó excelente porque yo lo escuché, en realidad fue en una emisora, en un programa de radio, donde en un debate lo explicaron muy bien de acuerdo a lo mismo que usted explicó, pero no se fueron al fondo del resultado de cómo en realidad va a ser. Porque ellos lo explicaron de una manera tan bonita que yo misma estaba emocionada y yo dije, pero será verdad. Yo necesito averiguar a fondo porque yo misma no quedé convencida. Por Se eso le yo quise llama, preguntarle. a ese lo llaman el efecto Leonel Fernández. Y no me cae bien el líder, pero realmente no es un tema de que yo tenga una simpatía por uno y otro, para mí todo lo mismo. Pero uno de los grandes impactos de Leonel Fernández en el tema de la lingüística dominicana es que muchas palabras bonitas, muchas palabras bonitas, muchas palabras bonitas y al final nada. Entonces, esa es la realidad. O sea, las preguntas operativas no las saben hacer. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo trabajamos con esto? Y vuelvo y digo, eso viene con una filosofía mía del derecho, porque hay positivistas, hay naturalistas y hay sociólogos y realistas. Yo trato de inclinarme por la vertiente realista porque al final del día, si tú te aprendes un conocimiento que tú no puedes utilizar en la práctica, es un conocimiento con lo que tú estás perdiendo el tiempo. El mejor ejemplo de eso, que eso es cuando le explican el síndrome de ineficacia normativa, era algo que yo escuché una vez. En Antioquía, buscando leyes municipales, había una primera ley sobre la creación de un puente. Era un artículo nada más que tenía. Y luego se aprobó una segunda ley para colocarle barandillas al puente. Y luego otra ley para evaluar el impacto ambiental. Y luego una cuarta ley para tema de peaje. Y entre ley y ley crearon un compendio de derecho de tránsito en torno a la creación de ese puente de Antioquía. ¿Ustedes quieren saber qué es la mejor parte de esa anécdota? Que nunca hicieron el maldito puente. Leyes, 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 nunca hicieron el puente. Y la pregunta que hacía el profesor que daba esa clase decía, ¿esa ley es ineficaz o eficaz? Todo el mundo decía es ineficaz y él decía no, es eficaz. Porque el gobierno de Antioquía es tan pobre, tan barato, tan con poco cuarto, que para lo único que servía era para tirar leyes. Ese es el problema que nosotros vivimos en este país. A nosotros nos hablan sí que en cajeta de derechos constitucionales y háblele eso a un policía cuando lo pare más a las 11 de la noche, a ver cuál es su realidad. Si tú no aterrizas en la realidad de donde tú tienes que trabajar, tú lo único que estás haciendo es dando un discurso bonito. Y yo trato de que mi discurso sea lo más feo posible, como cuando Ken Griffey Jr. se cuadraba a batear. Cuadrarse feo, pero trata de batearla. Francisco, dígame. Gracias, maestro. Usted sabe que yo ante esa situación que nos embarga a todos, excepto los carita blanca, de más para arriba, los pocos y famosos. Yo estaba lleno de odio con el paisito de nosotros, que no es tan bueno cuando se está en buena posición. Pero ahora yo decliné esa actitud y he decidido mejorar y prepararme porque entiendo que aportando quizás Claro, de arena o quizá ayudando a, esa es la actitud. no sé, porque aquí si uno no adquiere posición, si no consigue posición, por eso yo lo leí, por eso le dije ahorita, no lo diga, no lo diga, no lo diga, porque yo No, sé no, no, que no, si no, una no. gente como usted llega, pueden cambiar algunas cosas. No, hombre, Depende del día, el verdadero acto de rebeldía frente a esa situación es tratar de que la cosa mejore. Es muy fácil criticar, es muy fácil sencillamente decir no, porque hay riquito y hay pobre, y es verdad. Pero el verdadero acto de rebeldía es poner su grano de arena para que la cosa mejore, aunque sea por su barrio. Eso es lo que yo creo. Por ejemplo, no quiero dilatarme porque esta es una clase corta, señores. La apertura de la asociación, el artículo 718, ya lo habíamos explorado, se derivan, se abren por la muerte a quien se derivan y se aperturan en el domicilio y esa parte la trabajamos. Entonces ya habíamos establecido porque era importante determinar el lugar de la apertura de la asociación, ya que las demandas intentadas por los acreedores del difunto antes de la divisoria, la demanda relativa a la ejecución, se interponen todas de conformidad con el artículo 69 por ante
por ante el lugar de la sucesión. Entonces, wow, ok. Bien, ¿por qué es importante la fecha? Porque a partir de la fecha es que se tiene preciso establecer el momento en que se abre la sucesión. ¿Qué dice el derecho internacional respecto de la ley de las sucesiones? En el artículo ustedes lo trabajaron eso, pero para resumírselo, la ley 544 dispone que los tribunales dominicanos tienen competencia para conocer sobre las sucesiones de un extranjero cuando la República Dominicana haya sido su último domicilio o posea bienes inmuebles en su país. Eso significa que aunque sean sujetos de derecho internacional, sobre todo en materia inmobiliaria, que es una materia eminentemente territorial, el tribunal competente es un tribunal dominicano. La sucesión por causa de muerte se rige por la ley de domicilio del causante. Los herederos tienen una opción de elegir, siempre de común acuerdo, para la partición de la herencia, la ley del lugar de la apertura de la sucesión. Pero el artículo 16 de la ley 544 plantea que la competencia de los tribunales dominicanos de derecho patrimonial será competente en las sucesiones cuando su causante haya tenido el último domicilio en el territorio dominicano o posea bienes inmuebles en la República Dominicana. Recuerden esto siempre. El derecho inmobiliario registral es un derecho territorial, independientemente de cualquier sea el conflicto que tengan en Suiza, en Francia, en Alemania, todo lo que tenga que ver con inmobiliario, si el terreno es de República Dominicana, se conoce en República Dominicana. Bien. Entonces, en lo que respecta a las causas de la apertura de la sucesión, tenemos la muerte, la desaparición y la ausencia. La muerte está planteada en el artículo 718 del Código Civil Dominicano, lo cual es obvio. Ya nosotros hablamos un poco del tema de lo de la muerte cerebral, pero creo que ahí nos entramos mucho, como que nos fuimos muy lejos. Está el tema de la desaparición y de la ausencia. Dígame usted, Miguelina. Maestro, volviendo al tema de los extranjeros para aperturar una sucesión en República Dominicana. Y en el caso de que el extranjero tenga otros bienes fuera del país y aquí tenga bienes también, entonces, aperturando la sucesión, partiendo de los bienes que hay en República Dominicana, podemos con este accionar de demanda en partición, podemos irnos a otro país de la nacionalidad del extranjero para continuar esa demanda en sucesión, ¿o Yo lo cómo que se creo, haría? yo creo que ahí lo que opera mejor sería el fraccionamiento de la sucesión. Es decir, los bienes que están en República Dominicana, los bienes que están radicados en República Dominicana, definir su situación en República Dominicana. Los bienes que estén fuera de República Dominicana, definirlo en base a la legislación del país en donde se vaya a regular. Pero esa situación territorial creo que opera en doble sentido. Ni un tribunal de justicia debe decirnos a nosotros de extranjeros qué hacer con nuestros bienes, pero así mismo nosotros no podemos decir qué hacer con por ejemplo, un lote de tierra en Iowa, allá en Estados Unidos. Ok, gracias, maestro. Muy bien. Porque el registro de título allá no sé cómo funciona. Entonces, una de las preguntas que hicimos en la clase fue que tratar de diferenciar entre la ausencia y la desaparición. ¿Qué ustedes pudieron investigar al respecto? Debo decirle que este es un tema que, en el caso de que ustedes decidan trabajarlo como TNT, sí es un tema muy interesante. Maestro, si me permite, le puedo Adelante. dar la respuesta que le envié. Excelente. Dele para allá. Ausencia. La ausencia se refiere a la falta de presencia temporal de una persona, lo que implica que aún exista, pero no está presente en el momento de la sucesión. Muy bien. Es temporal y puede ser corta o larga duración, pero se espera que la persona vuelva en algún momento. La desaparición implica una falta de presencias más permanente y en muchos casos involucra incertidumbre sobre paradero o el estado de la persona desaparecida. Es una condición más permanente y puede implicar que la persona no regrese nunca o que su retorno sea incierto. Ya la Bien. ausencia, en Sigue, muchos sigue. sistemas, dígame, implicaciones legales. No, Ausencia. sí, que le digo que siga. Ok. En muchos sistemas legales, la ausencia puede tener procedimientos específicos para manejar los puntos legales y financieros mientras la persona esté ausente.
En la desaparición puede tener implicaciones legales más serias y complejas, como la declaración de fallecimientos presumidos en ausencia de pruebas concretas sobre el destino de la persona desaparecida. Esa es mi participación, maestra. Eso fue lo que le envié. Muy bien. Pero me gustaría una diferencia más puntual entre ausencia y desaparición, porque parecería en esencia que son como lo mismo en cuanto a esta situación. Entonces, Podría, ajá, podría por lo menos el tiempo y las circunstancias. ahí vamos entrando en materia, sí. Las circunstancias, por ejemplo, en mi barrio, en el año 2001-2002, se fueron en Yola. Un grupo de Ese personas. es el mejor ejemplo, realmente. Se fueron en Yola un grupo de personas. Aparecieron todos, con excepción de uno que vivía a 2 casas de mi casa y jamás aparecí. Desde el año 2002 hasta ahora, ya obligatoriamente se entiende que no va a aparecer ¿Qué figura usted cree que operó ahí? ¿La ausencia o la desaparición? la desaparición. Muy bien. ¿Qué elemento tiene eso que lo separa de la ausencia? Por ejemplo, aquí se dio un caso que fue notorio sobre una persona que le debió un dinero a un ingeniero, fue a cobrarle, el ingeniero aprovechó la coyuntura que tenía, llamó a un policía, el policía lo metió preso, a los 2 días estaba en la Victoria, el hombre duró 10 años preso sin un expediente y sin nada. Esa persona estaba ausente, es decir, todos sus derechos civiles y legales no lo pudo ejercer durante ese tiempo por la ausencia. Estaba detenido, estaba en un lugar donde él no podía salir, no podía presentarse. No está desaparecido porque está en un lugar, pero está a la vez está ausente porque él no puede hacer cosas que usted y yo que estamos sueltos podemos hacer. Bueno, hay que pulir un poco ese ejemplo. Dígame usted, Francisco. Gracias, maestro. La diferencia es que la desaparición es una situación de hecho, generalmente temporal, y la ausencia es una situación jurídica declarada judicialmente que produce efectos legales como la administración de bienes y eventualmente la apertura de la sucesión. La misma está regulada desde el artículo 112 al 132 del Código Civil Dominicano. Y ahí fue que me nutrí en esa parte para responder el trabajo. Muy bien, Miguelina, tiene la palabra. Tiene el micrófono apagado, Miguelina. Perdón. Sí, yo estuve contemplando que la desaparición es una situación de hecho continua y donde hay ausencia de la persona física en su residencia o domicilio, debería de transcurrir unos 5 años para poderla declarar a la persona como desaparecida. Entiendo. Yaniri tiene la mano levantada, dígame. Profe, es para decirle algo acerca de las semejanzas y de un parafito que leí buscando la respuesta por ahí también, que dice que la semejanza es que en ambas hay falta de presencia física de una persona, ya sea en su domicilio o en su residencia. Hay incertidumbre sobre la situación jurídica de la persona. Deben haber ambas intervenciones judiciales para proteger los intereses del ausente o desaparecido y se puede proteger el derecho de la persona y el derecho de los terceros acreedores. Ambas son instituciones de derecho civil, artículo 134 del Código Civil. Entonces, el parrafito que leí era que decía que en la legislación actual dominicana no prevé un procedimiento directo y rápido para declaración de muerte por desaparición utilizando las reglas de la ausencia. Sí, ese es uno de los grandes temas. Lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es que en principio ustedes tienen que basarse en lo que plantea el Código Civil, específicamente las disposiciones del artículo 115 y siguiente. O sea, te están pidiendo una ausencia por más de 30 años de una persona en su domicilio. ¿Por qué? Porque con una ausencia de esa se declara legalmente muerto, aunque esté vivo. ¿Por qué? Porque con una persona desaparecida tienen inhabilitados los bienes que no puedan hacer nada al respecto. Es un tema complicado. Pero eso es en la ausencia. Y es entendible si no hay una causa. Ahora bien,
Si hay una situación, un fenómeno, se puede decir, un diluvio, un naufragio, una bomba nuclear que caiga en algún sitio, una explosión en una bomba de gas, en donde no aparezcan los cuerpos. Evidentemente que aunque tú no tengas evidencia de la muerte, su desaparición física debe ser más que suficiente para tú ordenar su desaparición. Y esa es la situación en donde se distingue. Mientras en la ausencia sencillamente él salió y dejó la casa vacía. En la desaparición es como la canción de Maná de a dónde van los desaparecidos. Porque incluso ese término es muy asociado a cosas que sucedían en régimen de facto. Cuando la persona no lo mataban, lo desaparecían. Probablemente hayan fosas comunes en Chile cuando el gobierno de Pinochet o aquí mismo en República Dominicana con algunos gobiernos, pero tú no puedes declarar la ausencia si hay fenómenos. O sea, no hay que esperar los 30 años de la ausencia para esos fines, pero tiene que haber un fenómeno, un factor externo que se pueda reclamar. ¿Cómo van, señores? ¿Cómo siente que va la clase? Va bien, profe. Excelente, profe. Buena, profe, muy buenísima. Muy bien, señores, la vamos a parar por el momento para volver el jueves. Yo le voy a poner una pequeñita cosa porque quiero que me trabajemos con otra de las cositas que tenemos pendientes. Y vamos a entrar en materia de lo que tiene que ver con los elementos sucesorales en la jurisdicción inmobiliaria, porque yo entiendo que si estamos en esto, no es solamente por asunto propio de liberalidad de sucesiones, sino de cómo opera la jurisdicción inmobiliaria, ¿correcto? Entonces Sí. tenemos que recuperar un día perdido, pero vamos a tratar de recuperarlo con tiempo extra. Mi interés es dar todo el programa sin sofocarlo a ustedes. Pasen buena noche. Buenas Gracias, noches, profe. profe. Igual para todos. Va igual para todos mis compañeros. Feliz noche.